Bueno, pues en primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles la participación a todos en esta charla de trastornos vestibulares que se va a desarrollar en el día de hoy. Por parte de los doctores van a intervenir el doctor Manuel Oliva Domínguez, que es jefe de servicio de otorrinolaringología en el Hospital Costa del Sol de Marbella, en Málaga, España, y es responsable de la unidad de vértigos del Hospital Costa del Sol y Hospital Quirón de Marbella, así como especialista en otoneurología. Igualmente, participará el doctor Jorge Madrigal Duval, que es otorrinolaringólogo, con certificado en rehabilitación vestibular y director médico de los centros de vértigo y mareo de la Ciudad de México, Guadalajara y Medellín, Colombia. Muchas gracias a los dos y bienvenidos. Gracias a vosotros por invitarnos. Sí, muchas gracias. Un honor estar aquí. Bien. Vamos a distribuir lo que son las preguntas a través de dos bloques con dos temáticas bien diferenciadas. En el bloque 1 van a responderse principalmente a las preguntas que se englobarían en qué le gustaría saber sobre cómo se diagnostican los trastornos vestibulares en general y, por supuesto, el Meniere en particular. Entonces, yo creo que podemos empezar con la primera consulta, que iría encaminada a, existen muchas patologías vestibulares. Cuando un paciente entra a una consulta de vértigo, ¿cuál es el procedimiento habitual que se sigue por parte del especialista? ¿Quieres empezar, Manuel? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un paciente? Pues lo que hay que hacer es lo mismo que con cualquier otro paciente, hacer su historia clínica, una anamnesis muy cuidadosa, intentando comprender qué es lo que le está ocurriendo al paciente, comprender todos los síntomas que tiene y a partir de ahí orientar un posible diagnóstico, que es el que nos va a guiar hacia toda la exploración clínica y las pruebas complementarias que vamos a hacer. Simplemente lo que hacemos es tratar de diagnosticar al paciente, igual que con cualquier otra patología. Sí, es correcto. Los pacientes tienen que entender que el sentir vértigo o mareo no son enfermedades por sí solas, sino son síntomas, son sensaciones. Y el reto principal y lo que principalmente se quiere uno hacer es encontrar cuál es la causa. Entonces, todo comienza, como Manuel lo dice, primero interrogando. Y es probablemente en la parte donde nos podemos llevar la mayor cantidad de tiempo en cuanto a todos los detalles que se tienen que preguntar para poder tener una sospecha diagnóstica y a partir de ello orientar tanto la exploración como las pruebas si se necesitan. Efectivamente. Perfecto, pues muchas gracias. Sigue Roberto con la siguiente consulta. Parte ya la habéis comentado. Preguntan, ¿son necesarios muchos medios técnicos para hacer los diagnósticos o muchas veces es suficiente con una buena clínica del paciente? Bueno, es depende. O sea, es decir, no es ultra necesario tener todo el equipamiento, toda la aparatología para poder llegar a diagnósticos. Hay diagnósticos que solo en la parte clínica uno puede saber qué es lo que tiene el paciente, por ejemplo, como un vértigo postural paroxístico benigno, que a veces hasta a simple vista, sin necesidad de ningún aparato, se puede saber qué es lo que está sucediendo. Depende, eso sí, el potencial diagnóstico, el tipo de aparatos que se pueden llegar a necesitar. Pero ningún aparato sustituye el interrogatorio y la exploración física. O sea, de hecho, prácticamente el utilizar aparatos sirve para cuantificar, para darle un número a los hallazgos que muy seguramente nos encontramos en la exploración física. Entonces, esto es importante porque la atención de los pacientes con vértigo y mareo puede ser muy bien escalada independientemente del grado de equipamiento que se tenga en una clínica. Habrá veces que sí se necesita tener más pruebas, pero eso no, a lo que voy, esto no quiere decir que quien no tenga todo el equipamiento no puede hacer diagnósticos en medicina vestibular. Sí, completamente de acuerdo. Cuando yo empecé a trabajar en el hospital de Marbella, equipamiento no tenía ninguno.
básicamente una consulta y el audiómetro del servicio de otorrino en general. Y si vamos viendo los criterios diagnósticos que hay descritos para todas las enfermedades, los criterios que ha hecho la Sociedad Baraní, prácticamente en todos ellos los criterios diagnósticos son puramente clínicos, según lo que va contando el paciente, los síntomas, cómo se van desarrollando, cómo se van provocando, la duración de las crisis, etcétera. Personalmente también en su día, cuando era residente, aprendiendo a hacer todas estas cosas, a la hora de estudiar a los pacientes recuerdo que le hacía de todo. Le hacía todas las pruebas habidas y por haber, todas las pruebas electronistomográficas, la postografía con lo que teníamos en aquel momento, con las calóricas, le hacía todas las probaciones que disponíamos en aquel momento. Y a la hora de revisar todo lo que le habíamos hecho al paciente, vimos que entre un 60-70% de todos los casos, la exploración esa instrumental era o era normal o era completamente irrelevante, o sea que no nos servía para nada. Entonces, si quieres diagnosticar a un paciente, lo que tienes que hacer es hablar con él, sentarte con él, hablar con él, tal y como ha dicho el doctor Madrigal hace un momento. Y luego el resto de la exploración pues nos aportará algunos datos más, alguna cuantificación más de su estado funcional o de si está funcionando mejor un oído que otro, etcétera. Pero nada más. Si solamente quiere hacer diagnósticos del paciente, saber qué es lo que le está pasando, habitualmente con el interrogatorio suele ser suficiente en casi todos los casos. Perfecto. Una consulta que nos trasladan es que un diagnóstico certero de la enfermedad es fundamental. Y en estos años las pruebas que se realizan ayudan a confirmar con mayor eficacia la existencia de Meniere. ¿Qué pruebas desde su punto de vista son más eficaces para este diagnóstico? Va todo un poco relacionado con lo anterior. Sí, mira, como Manuel lo decía, los criterios diagnósticos que la Sociedad Baraní ha ido estableciendo a lo largo de los últimos años, y aquí primero hay que, a lo mejor para la audiencia, ubicarnos, la Sociedad Baraní es la sociedad más importante de medicina vestibular, encargada de enfermedades que causan vértigo y mareo. Y lo que ha tratado de hacer en los últimos años es establecer criterios para que todo el mundo hablemos el mismo idioma y no hagamos diagnósticos y tengamos diferencias a lo largo del mundo y se puedan hacer estudios de mejor calidad. En los criterios diagnósticos para enfermedad de Meniere, realmente lo único descrito es que documentes con la audiometría la pérdida auditiva que tienen los pacientes con enfermedad de Meniere en tonos graves. A lo largo de la historia, y esto enfocado a Meniere, pues la enfermedad de Meniere es la enfermedad vestibular descrita más vieja que tenemos. Por allá, Meniere, por 1861, fue el primer médico que asoció una patología del oído, una enfermedad del oído, con estas crisis de vértigo. Entonces, ha habido a lo largo de la historia un montón de pruebas que se ha tratado de ver si son como determinantes o no, necesarias o no. O sea, con esto no quiero decir que un paciente con Meniere solo necesite una audiometría. Muy probablemente le haremos más cosas. Desde lo estricto del criterio, solo con la audiometría, ¿no? Pero se han hecho, o sea, se pueden hacer e inclusive todavía tenemos ciertas discrepancias entre pruebas de que si la electrocoreografía o si las resonancias magnéticas, cosas ya muy específicas. Sí hay discusiones acerca de si son o no ultra necesarias, pero al menos desde el punto de vista de los criterios de Baraní, el único estudio que se necesita para hacer un diagnóstico de enfermedad de Meniere es la audiometría. ¿O cómo ves, Manuel? No, exactamente es eso. Los criterios de la Baraní para poder diagnosticar un Meniere dicen que sean crisis de vértigo con ciertas características, que haya esa hipoacusia en frecuencias graves y que haya acúfenos. Lo que pasa es que la trampa está metida en el último criterio, ¿no? Que dice que hay que descartar otras enfermedades que pudieran simular o que pudieran provocar la enfermedad. Y entonces es donde viene ya toda la batería de pruebas complementarias. Si a lo mejor un accidente vascular cerebral puede simular un Meniere, pues mira, pues necesitas ahí ya una resonancia magnética. Si un tumor del ángulo pontocerebeloso puede manifestarse como una enfermedad de Meniere, también necesitas pruebas de imagen.
me estoy recordando ahora otro caso que tuve, que yo juraba y perjuraba que era un síndrome de Meniere, vamos, de libro, cumpliendo absolutamente todos los criterios, y el hombre resulta que tenía una obstrucción del 100% de una carótida interna y del 70% de la otra. Con ese paciente pues hubo que hacerle otra serie de pruebas, una angiografía. Entonces, claro, tienes la enfermedad de Meniere, que no sabes qué es lo que lo está produciendo. Dependiendo de lo que te vaya contando el paciente, puedes suponer que a lo mejor puede haber algo más que está relacionado con esa enfermedad, y según lo que vayamos viendo, según lo que el paciente te va diciendo, según la evolución del caso, según la respuesta a un tratamiento u otro, podemos empezar a sospechar que hubiera algo más por ahí detrás que fuera la causa real de la enfermedad. Y entonces, según eso, pues iremos tirando por unas pruebas complementarias u otras. Perfecto. Comentaba el doctor Madrigal que en el tema de las pruebas de audición, básicamente, es importante la caída en graves. ¿El Meniere siempre se manifiesta con esta caída en graves o puede tener en otra frecuencia en su etapa inicial? Como criterios diagnósticos a ver, es que igual y aquí en medicina nunca hay nunca ni siempre, ¿no? Efectivamente. Eso es importante. O sea, los criterios, y además creo que es otra cosa importante. Los criterios tratan de uniformizar los diagnósticos, pero eso no quiere decir que todos los pacientes cumplen todos los criterios y que nada más te falte uno ya no tienes Meniere, o hay variaciones. O sea, ahí tratamos de guiarnos y sobre todo de dejar una manera de que a lo mejor los médicos que no ven medicina vestibular todos los días, pues tengan algo en qué basarse para hacer diagnósticos, ¿no? Digamos que en la pregunta directa de que tiene que tener caídas en tonos graves neurosensoriales, digamos que es lo más usual, es lo particular, y a lo mejor los que nos dedicamos a esto, cuando vemos una audiometría con esa forma tan característica de que tiene caídas en los tonos graves, a veces creo que por la misma forma, aunque el paciente no te diga que tiene, ya empiezas a pensar en Meniere. Es como un instinto que dices, aunque no tenga vértigo, dices, hijo, esto ya no estaba súper bien, ¿no? Pero realmente, bueno, los pacientes pueden tener caídas auditivas en todas las frecuencias. Ciertamente, entre más se alejen de lo que esperamos, como pueden ser la caída en tonos graves, es donde ahí entran las posibilidades que comentaba Manuel, donde dices, bueno, esto encuadra un 90% lo que yo creo que es Meniere, pero hay este detalle que no me encanta. A lo mejor acaba siendo Meniere, a lo mejor no acabas integrándolo por completo y no te acabas convenciéndolo, pero a lo mejor responde bien al tratamiento, puede ser, o es ahí donde de repente te brinca algo, y como Manuel, o sea, que algo que él juraba y perjuraba con su experiencia, que es mucha, que de repente a todos nos ha pasado que nos brinca algo que dices, ah, caray, esto no me lo esperaba, ¿no? Como en ese caso que tenía prácticamente tapadas las carótidas, ¿no? Yo tengo, Juan Pedro, antes de seguir, una pregunta para el doctor Oliva. Si es verdad que se tienen que reunir los tres síntomas típicos para que se considere una enfermedad de Meniere del libro, pero por tu experiencia, el orden de aparición de los síntomas no siempre sigue un mismo patrón. O sea, efectivamente, en algún caso la pérdida de audición es el primer síntoma y en otros casos puede ser el último síntoma. Hay distintos tipos de Meniere. Hay variantes de la enfermedad de Meniere. Una de ellas, el hidrops retardado, o en inglés el delayed hidrops, que el paciente tiene una pérdida de audición importante, súbita, y el vértigo no aparece hasta varios años después. Otras veces el paciente pues empieza a tener crisis de vértigo, aparentemente un poco inespecíficas, sin que nos podamos decantar muy bien por nada, y poco a poco, a lo largo de varios meses o incluso de varios años, en un par de años se van añadiendo el resto de los síntomas que necesitamos. Por eso, en estos casos, cuando no tienes muy claro el diagnóstico del paciente, tampoco le puedes dar un diagnóstico así de compromiso, ¿no? De decir, bueno, pues será un vértigo de lo que sea, sino que lo conveniente es ir haciéndole un seguimiento y esperando a que vayan apareciendo el resto de los signos que necesitamos para el diagnóstico.
En líneas generales, la secuencia de aparición de los síntomas en el Meniere pues puede ser cualquiera. Puede empezar el vértigo, puede empezar el acúfeno, puede empezar la hipoacusia o puede empezar los tres a la vez. Eso ya depende de cada paciente. Pues sigo con la siguiente pregunta, un poco peculiar, porque preguntan si creen que todos los otorrinos o los especialistas ORL tienen los medios y la experiencia para diagnosticar este tipo de patologías, o hay alguna especialización específica que crean ustedes que deben de tener. Ok, esa es una muy buena pregunta. Adelante. A ver, yo creo que si nosotros creemos que, bueno, si yo creo que todo, hablo a título personal para no embarrar aquí a Manuel, pero si yo creo que todos los otorrinos son capaces de diagnosticar, a ver, de capacidades, yo creo que hay algunos que ciertamente no. De que deberían es otro asunto. O sea, lo que pasa es que aquí partimos de la base, y esto es bueno que se sepa y que se comente. Normalmente, hasta hace relativamente pocos años, toda la parte de medicina vestibular para los otorrinos no era precisamente la más atractiva, si lo queremos llamar así, ¿no? Inclusive por la formación de un otorrino, la mayor parte de tu formación es más bien quirúrgica, es más bien como cosas que ves, como cosas que puedes tocar, ¿no? Y los trastornos vestibulares probablemente son exactamente lo opuesto a eso. Entonces, hasta hace pocos años, afortunadamente, cada vez ha habido más interés por parte no solo de los otorrinos, sino de otros profesionales de la salud en justamente este tipo de enfermedades. Inclusive la Sociedad Barani, en la última reunión, que fue justamente en Madrid en mayo del año pasado, se habló, ya se había publicado, pero se habló ya mucho más puntualmente acerca de un término llamado medicina vestibular. Y es que antes, digamos, como el subespecialista que se encargaba de ver vértigo y mareo se llamaba otoneurólogo si venía de la rama del otorrino, o neurotólogo si venía de la rama de los neurólogos, eso dejaba un poquito como afuera a otros profesionales de la salud que bien podrían ayudar en el manejo de estos pacientes. Entonces se decidió ponerle este nuevo término medicina vestibular, lo que incluye a básicamente todo profesional de la salud que esté interesado en aprender, en primer lugar, a diagnosticar y en una segunda fase a manejar a los pacientes con vértigo y mareo. Y entonces esto abre a una oportunidad bastante interesante porque ahora creo que pueden empezar a ver más neurólogos, a que los otorrinos no necesariamente tendrían que especializarse en medicina vestibular, pero también abre la puerta para que otros profesionales de la salud puedan entrenarse y ser cada vez mejores en el manejo de estos pacientes. Entonces, los otorrinos deberían todos poder manejar pacientes con enfermedad Meniere. Sí, la realidad, creo que al menos de este lado del océano, no es que todos. No sé allá, Manuel. No, pero aquí en España es prácticamente lo mismo. Yo quizás sé un poco cómo se nos enseña a trabajar con los pacientes. Al otorrinolaringólogo, a lo que se nos enseña, como tú has dicho antes, es a mirar al paciente y ver rápidamente qué es lo que tiene, ¿no? El paciente que dice que le duele el oído, que le supura el oído, pues le miras el oído con la otoscopia y ves si tiene una perforación, si hay pus, si hay signos inflamatorios, ¿no? Al que dice que no puede hablar, pues le miras las cuerdas vocales y ve inmediatamente si hay un edema, si hay un pólipo. El diagnóstico es habitualmente fácil, ¿no? Lo ves directamente, inmediatamente. Pero en cambio el vértigo es algo completamente diferente. Primero porque una confusión importante con con la forma de denominar a los síntomas. Los pacientes siempre confunden vértigo con mareo, con inestabilidad. Eso empieza a despistar un poco. Tienes que echar tiempo con el paciente para aclararlo todo. Lo que se nos enseña a los otorrinos, en cambio, es que el tiempo que tienes con el paciente sea cuanto más rápido, mejor. Algunos compañeros míos me recuerdo que siempre me decían, que me llama mucho la atención, me decían que a ellos no les gusta hablar con los pacientes, no quieren hablar con los pacientes. O sea, que son profesionales que están más acostumbrados a coger al paciente inmediatamente, ver qué es lo que le tiene y directamente meterlo en quirófano para arreglar el problema que sea. Entonces, el tema de la medicina vestibular, de la otoneurología, pues es completamente diferente a eso. Tienes que estar un tiempo con el paciente hablando,
muchas veces tienes que pelearte con él para intentar aclarar qué es lo que realmente quiere darnos a entender, aclarar cuándo le da el vértigo, cuándo no le das, si esto puede ocurrir de esta manera o ocurrir de otra forma. Como hemos dicho antes, luego toda la exploración que le hacemos puede llegar a ser normal. Entonces luego, una vez que has acabado de estar el tiempo que haya estado con el paciente, con los datos del interrogatorio y de la exploración, ahora con todas esas piezas, pues conformar el puzzle para poder hacer un diagnóstico. Es una labor que hace falta pensar mucho y dedicarle, como digo siempre, mucho tiempo. También tenemos que tener en cuenta que hasta ahora el problema de dedicarte a los pacientes vestibulares era completamente frustrante, porque eran 4 diagnósticos mal contados y el tratamiento era siempre el mismo para todo. Cuando yo era residente, algunos compañeros míos me decían, bueno, pues ¿por qué te pasas 2 horas con un solo paciente si al final la pastilla que le va a poner es la misma y le pides una resonancia a todos? Si al final acabas en el mismo sitio, ¿para qué dedicas tanto tiempo a los pacientes? ¿Qué es lo que ha pasado? Primero con el vértigo posicional paroxístico benigno, que creo que ha sido la primera gran revolución de este campo, en el cual realmente hemos visto que podemos tener un resultado inmediato e importante de mejoría con el paciente. Yo imagino que tú, Jorge, habrás tenido la misma experiencia al empezar a tratar a estos pacientes, algunos de ellos que te dijeran, esto parece brujería, ¿no? Que parece que me has curado sin necesidad de hacer nada especial, ¿no? Llevo no sé cuántos años de médico en médico, ha llegado usted, me ha movido de para acá y se me ha quitado el vértigo. Eso ya empezó a atraer la atención de otorrinos más jóvenes con el vértigo. Luego la posibilidad de hacer tratamientos quirúrgicos para el vértigo, no solo para el Meniere, sino para otros tipos. Eso ya empezamos a operar, ya empezamos a traer la atención de otros. Ahora ya con la definición de los criterios, pues a través de la Sociedad Baraní, ya empezamos todos a hablar de un lenguaje parecido. Antes, pues un Meniere que diagnosticábamos en España no tenía los mismos criterios que el que se diagnosticaba, por ejemplo, en Japón. Los criterios no eran excesivamente diferentes, pero sí había detalles que diferenciaban uno de otro. Cuando empezabas a leer sobre cómo diagnosticar, cómo tratar a estos pacientes, pues nunca estabas seguro de si estábamos hablando de las mismas cosas. Luego, la otra gran revolución que creo que ha venido con esto es la introducción del video HIT, el Video Head Impulse Test. Antes, cuando solamente dependíamos de la prueba calórica, bueno, pues una prueba que es calórica rotatoria, una prueba farragosa con mucha variación, que tienes que marear al paciente, que lo pasan mal, nunca estás seguro si lo has hecho correctamente, tienes que dedicar 30, 40 minutos a hacer esa prueba. Ahora con el Video HIT te da unos resultados mucho más estables, mucho más relacionados con la patología, mucho más cómodo de hacer y tarda 5 minutos en hacerlo, lo puedes hacer en la consulta. Todos estos avances pues van haciendo que más profesionales jóvenes se vayan interesando por este campo y obviamente cuanta más gente nueva vaya entrando, pues más podemos ir avanzando y más podemos adelantar. Evidentemente. Mira, sigo. Hay una pregunta ahora que nos trasladan y yo creo que la tenemos que situar en un contexto donde el acceso a los especialistas es complicado por distancia o cualquier otro motivo. Preguntan si los médicos de atención primaria deberían de ser capaces de hacer un tratamiento de continuidad una vez se ha visitado la persona con el especialista. ¿Sería posible alguna formación especializada? Complicada la respuesta. Hombre. Claro, yo imagino que hablamos de núcleos de población donde no es posible el contacto ni tan rápido ni tan directo con otoneurólogos y es el médico de familia el que debería hacer un seguimiento, un tratamiento de continuidad. Hombre, si hablamos de un seguimiento y de la continuidad del tratamiento, la respuesta es sí.
Porque vamos, lo pueden hacer tanto con los tratamientos que ponemos nosotros para los vértigos como para cualquier otro tratamiento de cualquier otro especialista. Si un neurólogo, por ejemplo, diagnostica a un paciente de una esclerosis múltiple que necesita de un tratamiento específico, bueno, supuestamente el médico de cabecera debe conocer cómo son esos tratamientos y los principales efectos secundarios y nociones básicas de cómo manejar ese medicamento. Siempre habrá algún detalle, alguna cosa que se le puede escapar, para eso están los especialistas, pero por lo menos para estar más en contacto con el paciente, hacer un seguimiento, que el paciente pueda acudir a un médico de forma más inmediata. Mira, desde que me estoy tomando esta pastilla estoy teniendo dolor de cabeza o me está saliendo este sarpullido o cualquier cosa. Eso es tarea del médico de cabecera de hacerlo. Y luego ya si tuviera cualquier duda, cualquier cosa, pues ya ponerse en contacto con los especialistas para aclarar lo que fue necesario. Otra cosa es el diagnóstico. Yo entiendo que un médico de cabecera que tiene que conocer de todo, no solo con el tema que nos ocupa del vértigo, tiene que conocer nociones del vértigo, pero también tiene que conocer nociones de oftalmología, de neurología, de medicina interna, tiene que saber de corazón, de pulmones, de hígado, de intestino, de todo. Entonces no puede abordar con profundidad un solo órgano. Si preguntas a un médico de cabecera por la enfermedad de Meniere, todos la conocen, todos saben de qué se trata. Ahora, a la hora de enfrentarse a ese paciente por primera vez para diagnosticarlo, pues van a tener sus problemas. Un paciente que ya ha visitado a un especialista en vértigos, que el especialista le ha dicho, tiene usted una enfermedad de Meniere o la enfermedad de lo que sea. El tratamiento debe ser con esta pastilla de tantos miligramos, tomarse tantas veces a la semana. Y a lo mejor yo, por ejemplo, cuando cito a mis pacientes lo suelo revisar cada 3 meses aproximadamente, pues las incidencias que pudieran ocurrir en ese tiempo ya es tarea del médico de cabecera de valorar si es algo que requiera un cambio de tratamiento, de suspensión o de lo que hiciera falta. No sé si tú piensas algo parecido, Jorge. Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, pedirle a un médico general que está ahí perdido en un pueblo que sepa Efectivamente. medicina vestibular, pues es complicado porque tiene que atender diarreas e infecciones de vías urinarias y otras cosas, ¿no? Ahora, el hecho de que ya se haya tomado... A mí me encanta este término de medicina vestibular y lo que representa porque sí puede, creo yo, bien orientado, ser algo que cambie mucho la forma en la que se atienden a nuestros pacientes con vértigo y mareo en el mundo, porque esto es un problema mundial, esto no es solo de un solo país, ¿no? Y creo que lo primero cuando se trata de abordar un problema es primero identificar que tenemos un problema, ¿no? Y el problema que tenemos es que pacientes vestibulares, pacientes con vértigo y mareo, tenemos muchísimos y tenemos pocos profesionales de la salud, y aquí incluyo no solo a los médicos, sino inclusive a los audiólogos, a los fisioterapeutas, tenemos pocos que realmente estén entrenados para poder inicialmente hacer un diagnóstico. Y es que si no tenemos diagnósticos, pues olvídense de poder establecer un tratamiento adecuado. Entonces, más bien, el reto que tenemos ahorita, y es un reto muy interesante, y creo que vemos varias personas, inclusive ahí en Madrid hace poquito con Manuel estuvimos charlando con respecto de eso, de cómo poder hacer Algún proyecto, sí. que lo tenemos pendiente, por cierto, que Uh-huh. justamente cómo hacer que más gente esté mejor entrenada, más profesionales de la salud en este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la sociedad Barani sí define algo bien correcto. Lo que nos hace falta, en primer lugar, son diagnosticadores. No podemos intentar saber si se pueden llevar o no tratamientos si de inicio no tenemos diagnósticos. Entonces, la medicina vestibular es este concepto, imagínense como dos niveles. El nivel 1 es un nivel básico que todo mundo que vea vértigo y mareo tiene que saber, no importando que sea. No importando que sea médico o no médico, no importando que sea especialista o médico de primer contacto. Hay una base que sobre todo está enfocada en el diagnóstico. Y ya en una segunda fase, en una segunda, digamos, en un nivel experto, y ese sí ya es acorde a lo que es cada uno, o sea, es más experto en enfermedades neurológicas el neurólogo, y a lo mejor en situaciones que se tienen que corregir quirúrgicamente en el oído, pues más el otorrino, o en rehabilitación el fisioterapeuta que tiene entrenamiento en rehabilitación vestibular, ya entrar en la fase como del tratamiento, ¿no? Pero
pero creo que es bien interesante este momento que estamos viviendo porque también algo que sucedió en la pandemia, pues es el hecho de que hasta antes de la pandemia era ciertamente raro que tomáramos cursos o entrenamientos en línea. A partir de la pandemia se convirtió en lo de todos los días prácticamente. Y entonces eso también abre posibilidades de que tanto profesionales de la salud, médicos, no solamente esto encerrado al especialista o al subespecialista, sino esto deja como un buen panorama de que podamos llegar a profesionales de la salud interesados en el área y que podemos entrenarlos y mejorar en lo que se pueda justamente el manejo de nuestros pacientes vestibulares. Efectivamente. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, pero sí, es verdad que respecto a lo que apuntan los doctores, yo no tengo el dato, evidentemente, pero la prevalencia del paciente con problemas de vértigo en general que entra a una atención primaria debe de ser elevadísimo. O sea, si lo comparamos con otras patologías, la gente que entra a una consulta diciendo es que tengo mareos, tengo vértigo, y luego ya será de un origen muy dispar cada uno, pues la verdad que por la prevalencia son muchos. Pasamos a la siguiente pregunta que nos trasladan, que habla sobre los porcentajes y las estadísticas están cambiando continuamente en estos últimos años, básicamente porque se está haciendo cada vez más un diagnóstico ajustado a la realidad. ¿Qué porcentaje están manejando actualmente para la enfermedad de Meniere? Y concretamente para el tema de la bilateralidad, o sea, a nivel de unilateral o bilateral. Yo creo que la experiencia española se lleva las palmas en estudios de eso. La verdad es que en la literatura existen cosas tan dispares como que entre el 5 y el 50% de los pacientes pueden llegar a ser, empezar como uni y pasar a bilaterales, ¿no? Pero creo que realmente eso es parte del problema que teníamos con Menier justamente, de que al principio pues cada quien reportaba como Dios le daba a entender y no necesariamente eran escalables estos estudios o comparables unos con otros, ¿no? No sé, Manuel, digo, yo la verdad es que no veo tantos pacientes bilaterales, sí es cierto, yo no creo que sea como el 50%, pero allá en España, ¿cómo anda la cosa? Hombre, como tú bien dices, los porcentajes, cuando te pones a leer en distintas publicaciones, los porcentajes son muy variables de uno a otro. Es probable que la raza tenga también alguna incidencia, algo que ver en esto. Pero bueno, dentro de lo que yo veo, no tengo una estadística fiable, no me he puesto a hacer toda mi casuística. Dentro de los bilaterales, pues a lo mejor puede rondar un 20% aproximadamente de los casos que yo veo. ¿Qué pasa? Que también me resulta muy difícil darle de alta a un paciente con Meniere. Claro, si te resulta difícil darle de alta, pues lo vas siguiendo un año, lo vas siguiendo otro año y cuanto más tiempo vas siguiendo a un paciente, mayor es la probabilidad de que el otro oído empiece a dar problemas. Y entonces, a medida que voy teniendo más pacientes, voy juntando más Meniere, que los voy siguiendo más años, pues el número de casos bilaterales va subiendo. Y por supuesto, en muchos de ellos, una duda enorme de si realmente el otro oído está empezando a enfermar o si no está haciendo absolutamente nada. En líneas generales, ya os digo, la proporción de bilaterales rondando un 20% aproximadamente, creo que es lo que yo puedo ver. Puede influir también, Manolo, que cada vez empiezan a edades más tempranas y por otro lado que la esperanza de vida es más alta. El hecho de que estéis viendo más bilaterales, pasan más años en el transcurso de la enfermedad y la probabilidad de que los veáis es mayor. Sí, hombre, cuanto antes empiece la enfermedad, mayor es la probabilidad de que desarrolle un bilateral. No es lo mismo que un paciente empiece a tener síntomas con 50, 60 años que empieza a tenerlos con 20. ¿No? Uno que empieza tan joven, pues
pues más tarde o más temprano va a tener afectados los dos oídos, creo yo. Afortunadamente la mayoría de los pacientes los diagnosticamos a edades medias, ¿no? 40, 50 años, y entonces ahí ya pues la proporción de bilaterales cae mucho. Yo creo que más que principalmente el hecho de que estemos diagnosticando más bilaterales es porque el seguimiento lo vamos haciendo mejor y los diagnosticamos mejor a los pacientes. Sí, Y sí. solo, esto es una curiosidad, Jorge. El hecho de ser de alguna raza concreta, ¿sabéis si hay menos probabilidad de padecer enfermedad de Meniere? Por ejemplo, ¿en África es mayor, es menor el porcentaje? ¿O es que en África están preocupados por otras enfermedades más graves y más mortales y esto se estudia poco? ¿Hay algún estudio al respecto? Solo es curiosidad, ¿eh? Mira, es una pregunta bastante compleja de contestar porque también partimos de la base de que si, por decir algo, yo te digo, es que yo creo que los africanos tienen menos porque lo tienen menos reportado, habría que cuestionarnos si realmente es porque tienen menos o porque simplemente no los han reportado o porque a lo mejor los criterios diagnósticos no se han seguido. O sea, yo creo que es un poco a lo mejor aventurado el decir, ah, mira, si eres asiático tienes más chance o menos chance, al menos con los datos que tenemos ahorita. Una de las cosas que creo que vale la pena comentar es en cuanto a, es muy común que los pacientes cuando tienen enfermedad de Meniere, y entendiendo la enfermedad de Meniere como la presentación clínica, o sea, porque hay otro término que se llama hidrops endolinfático que va muy de la mano con lo que es la enfermedad de Meniere, pero el hidrops endolinfático es que haya más endolinfa de la que debe de haber. Ahora, no toda la gente que tiene hidrops endolinfático necesariamente hace enfermedad de Meniere, ¿sí? Pero bueno, sí, la enfermedad de Meniere va muy relacionada al hidrops endolinfático. O sea, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es un hallazgo que te puede o no desencadenar la enfermedad de Meniere y otra cosa es la enfermedad por sí sola. Por ejemplo, regresando un poquito a lo de la bilateralidad que les quería comentar, justo en la última reunión de Sociedad Baraní se presentó un trabajo donde había un hallazgo en imagen, ¿sí? Que cuando un paciente con Meniere tenía ese hallazgo y un Meniere derecho, por ejemplo, y ese hallazgo en la imagen también lo tenía del lado izquierdo, era casi 100% seguro que ese paciente se iba a hacer bilateral en algún momento. Y también si no se encontraba ese hallazgo, era casi 100% de que no se iba a hacer bilateral. Ahora, pero ahí no estamos hablando de enfermedad de Meniere, ahí estamos hablando de hidrops solamente, ¿sí? Entonces, esto es como diferente o como importante hacerlo. Ahora, ha habido una serie de estudios, y evidentemente liderados por el grupo español, y es que el grupo español tiene, bueno, no hay que me corregirá Manuel si o no, pero en España se tiene un registro genético como muy bueno en términos de los pacientes con Meniere. Una de las cosas peculiares que tiene la enfermedad de Meniere, y eso también se habló en la última Barani, es que lo que ustedes quieran probar para tratamiento de la enfermedad, responden siempre 2/3 de los pacientes, el que sea. O sea, por eso es que no tenemos probablemente el mejor de los tratamientos para Meniere, sino que si estudiamos, por ejemplo, diuréticos, 2/3 mejoran y 1/3 no mejora. Oye, y si probamos la betaistina, 2/3 mejoran y 1/3 mejora. Lo curioso es que ese 2/3 no es el mismo 2/3. O sea, pareciera que no tiene mucha lógica esta enfermedad. Se han hecho estudios ya extremos, donde se comparan cirugías, por ejemplo, de descompresión de saco endolinfático, con cirugías placebo. O sea, literal, abrir al paciente, cerrarlo y 2/3 mejoran. O sea, esa es una pregunta que nos ha dado de topes muchos años, Sí. y creo que eso también hace que en redes sociales, y eso lo he leído, es así como de, ¿cómo es posible que los médicos no estén estudiando esto, estudian otras cosas? No, créanme, puta que lo hemos estudiado. O sea, es la enfermedad vestibular más vieja que existe. Tenemos hasta una deuda moral con Meniere, enterrado en París, de no saber bien eso. Y una de las cosas más interesantes, y que probablemente, y ojalá y sea una cosa que cambie mucho, es que parece ser que estábamos metiendo en la misma cacerola a todos los pacientes con Meniere. O sea, como si fuera una sola enfermedad, ¿no? Y entonces si agarrabas a todos los pacientes con Meniere, unis, bis, no importa, familiares, no familiares, con migrañas y migraña, y probabas algo,
pues había un grupo de gente que te respondía y otros no, y eran diferentes para cada tipo de tratamiento. Una de las cosas que se propusieron en la sociedad Bahreini es que ahora con estos 10, o si no, son 10 subtipos de enfermedad de Meniere, o sea, primero catalogándolos en unilaterales y bilaterales, y luego cada uno de ellos, que si tienen eh, asociación familiar, asociado a enfermedades autoinmunes, asociados a migrañas, síncronos, asíncronos, todas esas subvariedades, se sugirió que a partir de ahora, en lo más que se pueda, cuando querramos meter un nuevo tratamiento al pool de pruebas, como para ver si tal tratamiento puede o no funcionar, tratar de separar a los pacientes en estos 10 tipos diferentes en lo más posible. Porque podría ser, y lo pongo, subrayo podría porque no quiere decir que vaya a funcionar, podría ser que a lo mejor nos demos cuenta que para ciertos pacientes con Meniere de un subtipo en especial funcionen mejor ciertos tratamientos que otros. Y eso es algo, a lo mejor es algo insignificante, pero cambia radicalmente lo que potencialmente tenemos que ver. Yo tengo dedicándome a esto 15 años y honestamente hasta esta última Bahreini, en la enfermedad de Meniere no había nada muy diferente en cuanto a tratamientos, así que esto sí espero yo que sea como la puerta de que ya se puedan encontrar cosas nuevas. ¿O tú qué opinas, Manuel? No, sin duda estoy de acuerdo contigo. Recuerdo que a mis residentes le decía en su día lo que ocurría con los cardiólogos. Los cardiólogos solo estudian un síndrome, que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando el corazón no puede ejercer su trabajo, no puede ejercer su función. Ahora, posibles causas para que el corazón no funcione. Pues tienes el infarto de miocardio, tienes las arritmias, tienes la pericarditis, tienes la miocardiopatía, tienes varias causas que pueden atacar al corazón y hacer que éste no funcione. Obviamente, una arritmia, que el corazón no lata con la frecuencia debida, no la puedes tratar igual que un infarto de miocardio. Cada uno va a tener un origen y va a tener un tratamiento y un pronóstico que es radicalmente diferente. Bueno, pues esto es aplicarlo al oído interno y a la enfermedad de Meniere de la misma manera. Tenemos un síndrome, que es el síndrome de Meniere, se manifiesta como ya sabemos, puede estar asociado a la migraña, puede tener una causa genética, puede tener una causa autoinmune. Tenemos varias posibilidades, varios posibles orígenes. Yo creo que obviamente una enfermedad autoinmune no puede tener el mismo tratamiento que una enfermedad genética. Entonces, lo que ahora estamos tratando todo igual, como tú bien estás diciendo, ¿no? Metiendo todos los garbanzos en la misma olla, cuando podamos disponer de un tratamiento específico para cada una de estas enfermedades diferentes, entonces pues a lo mejor subimos del 60% de buen resultado y llegamos al 80-90, que es lo que todos deseamos. Perfecto. Pues esto prácticamente da contestación a la siguiente pregunta, que hablaba sobre que el Meniere es de un origen desconocido, pero se están diferenciando posibles orígenes. Sobre los subtipos de Meniere, al menos por enunciarlos, cuáles serían. Y una consulta sobre lo que habéis estado hablando y que me plantea algo de duda con respecto a los tratamientos específicos y los subtipos de Meniere. ¿Podría, en vuestra experiencia, darse en algún paciente que tenga un tipo de Meniere en un oído y otro subtipo de Meniere en el otro oído? ¿O eso no es posible, no se ha descrito? El tema con eso es que, por ejemplo, imagínate que ponemos el subtipo con origen familiar, con alguna situación genética. Pues ahí, si el paciente tiene Meniere bilateral, pues evidentemente le podemos atribuirlo a lo mismo. O sea, esas causas no es que sean tipos diferentes u orígenes diferentes, sino asociados a situaciones. Y la mayoría de esas situaciones son sistémicas. O sea, es decir, si un paciente tiene carga genética pues es probable que si tiene Meniere bilateral le puedas echar la culpa pues de los dos lados a la carga genética. Si el paciente tiene algo autoinmune, pues igual, es algo de los dos lados.
Si el paciente tiene migraña, pues igual, no lo puedes, no, sería difícil decir, ah, mira, tu Menier derecho es familiar y el izquierdo es por migraña. O sea, no sería tan así. Eh, e inclusive ahorita estamos como al nivel de evidencia de la asociación. Ni siquiera podríamos asegurar que es como la causa, sino asociación. Hay cosas que se parecen. O sea, de hecho así se sacaron estos estudios por relaciones que se han llegado a hacer, ¿no? Esto tiene realmente poco tiempo, o sea, realmente poquito. O sea, todavía no creo que no existe todavía un estudio con una subdivisión como la que se sugirió en mayo del año pasado, ¿no, Manuel? Ujú. No, todavía no lo conozco. Pero sí estaba pensando precisamente por un paciente que he visto hace poco, a final de año, un paciente que tenía un colesteatoma de un oído, colesteatoma, un tipo de inflamación crónica del oído medio, ¿no? Va erosionando el hueso, puede llegar hasta el oído interno y provocar una crisis de vértigo. Y claro, puede provocar crisis de vértigo, si es recurrente, esa crisis de vértigo pueden ser recurrentes, hay una pérdida de audición, hay acúfeno, o sea, puede conformar un síndrome de Meniere. Y recuerdo que este hombre, bueno, se había intervenido de ese oído, el colesteatoma parecía resuelto, pero ahora empezó a tener síntomas en el otro oído. Yo creo que ha desarrollado un Meniere en el oído no operado. Quizás en este caso podríamos hablar de esto, que están afectados los dos oídos por causas diferentes. Ahora bien, si el colesteatoma primero ha dado lugar a una serie de procesos que han desarrollado en la afectación del otro, ¿no? Echamos a volar la imaginación, ¿no? Si el hecho de que un colesteatoma erosione la pared ósea del oído interno, ponga al descubierto ciertos antígenos, y esos antígenos provoca una reacción autoinmune que acabe atacando al otro oído, es posible. Es posible, no está demostrado en este caso, pero es plausible, podría ocurrir. Esto es ya como todo, investigar. Sabemos que con la investigación muchas veces, más que respuestas, conseguimos más preguntas. Todavía a lo mejor respondemos una pregunta, pero nos surgen 5 preguntas más. Y entonces, Claro. bueno, a medida que se vaya investigando iremos sabiendo algo más de estas cosas. No, y algo que quisiera agregar, por ejemplo, es que sabiendo que todavía no sabemos con precisión qué medicamento le funciona a qué subtipo de Meniere, o sea, eso es el proyecto que se tiene, pero la realidad en este momento, pues es de que cuando llega un paciente con Meniere, y ¿por qué iniciamos? Y a lo mejor esto es una pregunta que como pacientes se hacen y se preguntan frecuentemente en los foros, como de ¿qué es mejor, el diurético o la betaistina o la dieta? Y pues es que no hay cosas mejores o peores, o sea, al menos no a nivel de lo que sabemos ahorita, ¿sí? Es un tanto como de, pues como ahorita no podemos diferenciar cada uno de esos, pues si Manuel dice yo empiezo con diuréticos y yo digo yo empiezo con betaistina, ninguno de los dos está mal, ¿sí? Y a lo mejor eso puede ser como confuso para los pacientes, porque a mí no me dieron diurético y no funcioné, entonces me meto al foro, pregunto y alguien dice es que a mí me fue excelente con betaistina, ¿no? O sea, y puede ser que a ese le funcione con betaistina, pero esa es la explicación de por qué ahorita usamos tratamientos diferentes entre sí, si le queremos llamar así, y que algunos pacientes responden a unas cosas y a veces no responden y responden a la otra, ¿no? También, si me permitís, también que esta enfermedad va cambiando en el tiempo. También tenemos muchos casos que ahora en el tiempo se pueden añadir más problemas. Porque un paciente haya sido diagnosticado de Meniere no quiere decir que todo lo que le esté pasando sea culpa del Meniere. Sabemos, por un lado, la íntima asociación que tiene esta enfermedad con las migrañas, con los dolores de cabeza, que esas migrañas también pueden dar pérdida de audición, pueden dar acúfenos, y entonces a lo mejor ese paciente que debería estar controlado desde el punto de vista del Meniere, esa descompensación se debe a otra causa y a lo mejor el tratamiento es diferente. Y hablo de migraña y podríamos hablar de otras cosas que de momento prefiero no meterme en ese barrizal. No, le comentaba la consulta esta por complementar la anterior, porque cada vez son más compañeros, enfermos, asociados,
que nos comentan con un poco de sorpresa, siendo bilaterales, cómo el desarrollo de uno de sus oídos es completamente distinto al desarrollo del otro. Mientras que uno producía unas crisis vertiginosas brutales, el otro oído a lo mejor debuta o se manifiesta más con crisis auditivas o con más que entonces dicen cómo puede ser que un oído haya tenido una sintomatología muy clara y el otro, estando afectado, es otra sintomatología distinta y además lo percibe así. Ujú. Sí, inclusive que los pacientes que hacen Meniere bilateral, que tienen Meniere bilateral, la mayoría de ellos no empieza al mismo tiempo con los dos oídos. Hay algunos que sí, de hecho ese es un subgrupo de los tipos de Meniere bilateral, pero la mayoría empieza primero uno con X historia y después empieza el otro y que puede ser su curso diferente. Ujú. Eso, tener en cuenta también cuál es cómo está quedando la función del oído interno. Los síntomas, la percepción que tiene el paciente del vértigo depende mucho de la función que hay entre un oído y otro, de la diferencia entre un oído y otro. Si tenemos al principio, cuando está empezando la enfermedad, tenemos los dos oídos funcionando más o menos simétricamente, de pronto enferma uno, deja de funcionar. La diferencia entre uno y otro es importante, es grande. Este oído se va recuperando hasta que al final pues se queda estabilizado en esta función. Ahora el otro de pronto enferma, cae. La diferencia que hay entre el segundo y el primero ya no es tanta como en el principio. Entonces, esa es una posible explicación de por qué cuando enferma el segundo, a veces las crisis se pueden percibir como más leves, como menos intensas. Aquí siempre tenemos que no podemos pensar en un solo oído, sino siempre cómo están funcionando los dos a la vez. Aunque enferme un solo oído, siempre tenemos que considerar el sistema vestibular en conjunto, los dos lados al mismo tiempo. Perfecto. La última pregunta del bloque la enuncias tú, Roberto. Sí, hace referencia a la migraña vestibular y supongo que, bueno, pues que es una persona que está conviviendo con las dos patologías a la vez. Empezó diagnosticado con Meniere y acaba desarrollando una migraña vestibular. Entonces, pregunta si el diagnóstico es diferente o si es cuestión de dejar pasar el tiempo y hablamos de la evolución del caso. Aquí hay algunas situaciones interesantes. A ver, una de las formas para poder enseñar esto y también en la práctica es cuando llega un paciente con vértigo y mareo, primero encasillarlo en una cosa que se llama síndrome vestibular, ¿no? Donde enfermedad de Meniere entra dentro de los síndromes vestibulares episódicos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tiene crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras patologías vestibulares que son, por ejemplo, una vestibulopatía bilateral. El paciente está mareado permanentemente. Entonces, para primero encasillar a los pacientes es, oye, ¿tienes episodios, crisis? Sí, ok, entonces tienes un síndrome vestibular episódico. Los dos síndromes vestibulares episódicos que duran horas sus crisis es la migraña vestibular y la enfermedad de Meniere. O sea, por eso son dos diagnósticos, en primer lugar, diferenciales. ¿Por qué? Porque son dos cosas que se parecen. Ambos dan crisis que pueden durar horas. Enfermedad de Meniere, a ver, y ojo también con esto, los criterios dicen de 20 minutos a 12 horas. Eso no quiere decir que si tienes una crisis de más de 12 horas no es Meniere. No, simplemente que tienes que pensar también en otras cosas. Oye, dura menos, no es Meniere. No, también puede ser Meniere, pero pueden ser otras cosas. Una migraña vestibular tiene duraciones, por ejemplo, en unas crisis entre 5 minutos y 72 horas. O sea, eso quiere decir que en el lapso donde del Meniere cae dentro del lapso de la migraña. En eso se pueden parecer. Ahora, Meniere tiene criterios de que tienes que tener síntomas auditivos e hipoacusia, cosa que para migraña no dice que no los tengas o que si los tienes no es migraña, no, sino simplemente se enfoca a otros datos como que intolerancia al ruido, cefaleas y una serie de cuestiones. Entonces al principio parecería, y yo creo que muy al principio, era como, ¿qué tiene tu paciente? ¿Tiene migraña vestibular o tiene enfermedad de Meniere? Y era como lo primero que queríamos diferenciar. Después resulta
bueno, yo se sabía desde hace mucho tiempo. Los pacientes con Meniere son más propensos a tener migraña, ¿sí? Y además parece ser que los pacientes con migraña vestibular también desarrollan hidrops. Entonces empezó ahí la mezcla un poquito más rara, ¿no? Ahora, la última vez que fui a Madrid, justamente, que hubo una de esas preguntas de qué tan común es encontrar migraña vestibular y Meniere. Digo, habló la autoridad máxima que hay, que es el doctor López Escames, y dijo, bueno, enfermedad de Meniere y migraña vestibular no es lo más común que coincidan, pero sí puede coincidir, evidentemente, enfermedad de Meniere con migraña, no necesariamente vestibular. Ahora, aquí el problema es, cuando tienes un Meniere con migraña, hijo, pues también te va a empezar a cumplir criterios para migraña vestibular, ¿no? El punto es que sí, un paciente, y no es nada raro, que coexista enfermedad de Meniere y migraña. Y en muchas ocasiones tiene su gran chiste y en ocasiones hasta cambiamos. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, por temporadas los controlo bajo el típico tratamiento de enfermedad de Meniere, ¿no? Diuréticos, dieta, betaistina y así. Y hay épocas que con eso no los controlo y empiezan a tener cefaleas y crisis de vértigo y entonces me switcheo a tratamiento de migraña vestibular y pum, se controlan y hasta las hipoacusias se mejoran, ¿no? Entonces son situaciones que pueden ser dos cosas separadas o pueden llegar a coexistir. Y vaya que esos dos diagnósticos nos han dado dolores de cabeza frecuentemente a los que nos dedicamos a esto. Nunca, nunca mejor dicho. Efectivamente, efectivamente. Pues si os parece bien, pasamos al segundo bloque de preguntas que responden a qué le gustaría saber sobre cómo se tratan clínicamente los trastornos vestibulares. En este sentido, la primera consulta que nos trasladan es, según el tipo de patología habrá distintos tratamientos. ¿Cómo proceden en general ante un Meniere y ante una migraña vestibular para el tratamiento? A ver, Manuel, tú. Bueno, para un Meniere, la gran pregunta, el gran problema, también como decía Jorge, no hay un único tratamiento que sea el que realmente viene bien a todos los pacientes. Bueno, yo personalmente suelo utilizar principalmente la betaistina, y además la betaistina a dosis elevadas. Habitualmente, si la dosis normal, la dosis que viene en el prospecto son unos 48 miligramos al día de betaistina, pues yo suelo, cuando veo un paciente de primera vez con un Meniere, pues le suelo poner una dosis por encima de esa dosis nominal, ¿no? Le puedo poner el doble o el triple según como vaya viendo al paciente. Ya para la migraña vestibular sí es algo que está mucho más estandarizado. Principalmente hay 4 o 5 grupos terapéuticos, ¿no? La flunaricina, mitristilina, topiramato, betabloqueantes y algunos diuréticos que también pueden funcionar para esto. Cada uno de estos medicamentos funciona mejor en determinados grupos de pacientes y entonces pues te vas adaptando al paciente que tienes delante. Puedes combinar los de la migraña con los del Meniere sin mayor problema. Hombre, si tengo un paciente que ya me viene diagnosticado, tratado por otro lado, que está con diuréticos, ¿no? Que el otro grupo para el Meniere está tratado con diuréticos y dice que le va aceptablemente bien, pues ¿para qué se lo vamos a cambiar? ¿No? Como dice el refrán, si algo está funcionando, no lo toques por si acaso, no lo vayas a estropear, ¿no? Entonces, lo dicho, lo primero, tienes que adaptarte al paciente. Luego las medidas, estilo de vida, pues también influyen muchísimo en estos casos, tanto para el Meniere como para la migraña. Situaciones de estrés, de ansiedad, de dormir poco, de cambios en sus horarios, pues en sus horarios habituales de trabajo, de sueño, etcétera, pues pueden influir muchísimo en la aparición de las crisis, tanto de Meniere como de migraña. Informarle al paciente de estas cosas y ya el paciente pues va ajustando sus ritmos de vida a su enfermedad, intentando que le aparezcan las menos crisis posibles. Sí, completamente de acuerdo. En enfermedad de Meniere, si vemos cuál es la eficacia de la betaistina, 2/3, y el de los diuréticos, otros 2/3, y así. A mí me gusta empezar igual, cuando uso betaistina, generalmente utilizo dosis más altas, alrededor del triple de la dosis que se suele utilizar. Igual,
depende también la historia. O sea, no es lo mismo el paciente con Meniere que te llega diciendo que en el último mes tuvo 5 o 6 crisis al paciente que a lo mejor está teniendo una cada 2 meses. Tiene mucho que ver con la intensidad, digamos así, del tratamiento, ¿no? Eso es en cuanto a los medicamentos, ¿no? Si eso no, pues no funciona, pues ya empezamos a considerar situaciones más invasivas y como infiltraciones de esteroides que nuevamente tiene la gente que los apoya, la gente que dice que, pues que no, que directamente se va a gentamicina o hasta llegar a gentamicina o ya situaciones quirúrgicas, por supuesto, más agresivas, ¿no? Yo creo que aquí, y hay que explicarle al paciente que a lo largo de la enfermedad, en primer lugar, los medicamentos no van a curar al Meniere. La cura, en el sentido estricto del Meniere, pues es cuando ese oído deja de funcionar. De hecho, ese es el principio del aplicar gentamicina o de hacer laberintectomías, el hecho de que la historia natural de la enfermedad, es un paciente que tiene un Meniere unilateral y lo dejamos así y no le hacemos nada, eventualmente un día va a dejar de tener crisis, cuando ese oído, digámosle así, se autodestruya. Entonces estos tratamientos pues lo que hacen es adelantar ese fenómeno para que en el inter el paciente tenga menos crisis posible. Sin embargo, no es que todo el mundo va a llegar a eso necesariamente. La idea es encontrar qué cosa le permite, sobre todo, mejorar mucho su calidad de vida, ¿no? Y espaciar lo más posible las crisis. Entonces, no creo que haya dos tratamientos como idénticos o que sea lo más correcto o incorrecto empezar con uno, con dos, con tres. Yo, por ejemplo, yo sí les mando dietas bajas en sodio, pero si le preguntamos al doctor Stroop, que es un rockstar en esto de la autoneuro, él va a decir que pues las dietas bajas en sodio no sirven para nada. Y así, también he tenido pacientes que han estado controlados un año, llega el Super Bowl, se empacan nachos con queso y en 2 días los tengo en el consultorio con crisis, ¿no? Así pasa, ¿no? Y en cuanto a la migraña, ahí todavía es como bien lo dijo Manuel, o sea, es como hay diferentes familias de medicamentos, depende mucho desde la edad, el sexo del paciente, las otras enfermedades que pudiera tener. No sé, por ejemplo, si te llega una paciente de 20 y tantos años, flaquita, que tiende a lo mejor a presiones bajas, pues a lo mejor no sería la mejor de las ideas empezar con medicamentos antihipertensivos. Hay unos antihipertensivos que son antimigrañosos, ¿no? Porque a lo mejor la vas a tumbar y en cambio, pero a lo mejor puedes tener un paciente que ya es hipertenso y dices, bueno, no le voy a bajar la presión, entonces le puedes dar más medicamentos. Este sí es un traje un poco más a la medida. Y nuevamente, pasa lo mismo también con la migraña. Yo les digo a los pacientes, mira, cuando tenemos tantas soluciones para un problema, es que ninguna realmente ha demostrado ser la solución. Y ojalá yo tuviera una bola de cristal para poder saber si tú vas a responder al primero, al segundo o al tercer tratamiento. Te pongo la lista porque porque yo considero que nos tenemos que ir en este orden. Si le damos al tercero, que sepas que existe una ruta, que no sientas que estoy como inventando y pues cada vez que vas te lo cambio pues porque me dices que te sientes mal, sino esto es un camino que tenemos que recorrer juntos, ¿no? Y que necesito feedback tuyo, porque también me ha pasado que luego un paciente, no sé, va a visitar un médico, le manda un beta bloqueador y le cae pésimo, va a otro médico y le manda no sé, flunaricina, y luego va conmigo y digo, pues te voy a mandar topiramato, ¿no? Y se lo mando y se mejora y yo me llevo las palmas. A ver, o sea, si él hubiera llegado conmigo, yo hubiera empezado probablemente igual que el primer médico. O sea, nada más que a mí me tocó ya el camino más lisito, ¿no? Yo tengo una reflexión y es todo lo que se está estudiando ahora sobre los subtipos. Yo creo que todos los que lleváis muchos años trabajando en el tema, es lo que habéis hecho siempre. Siempre en el fondo habéis pensado que esto se debía a diferentes causas y eso os llevaba a ir probando diferentes tratamientos. Como que los que llevamos también muchos años como pacientes es lo que hemos ido viendo, que se van cambiando los tratamientos y se va viendo cuál funciona y cuál no. Sí, y en los foros creo que es bien evidente, ¿no? Cuando uno ve en los grupos de Facebook y eso, cómo de repente alguien pregunta, un recién diagnosticado con enfermedad de Meniere, fui al médico y me mandó
no sé, betaistina. ¿Cuáles han sido sus experiencias? Y uno se pone a leer los comentarios, están los que les ha ido súper bien y los que la odian, ¿no? O sea, pues yo entiendo a los pacientes cuando se meten, es tu primer diagnóstico, estás recién metido en este tema y de repente ves que hay gente que la ama y gente que la odia, debe de ser desconcertante, o sea, porque pues estás en el mismo lugar, dices, bueno, pues me la voy a tomar a ver qué me pasa, ¿no? Y una segunda pregunta más personal. Estáis en una especialidad muy complicada porque no nos podéis curar. La idea es que nos hagáis la vida más fácil y más llevadera. ¿Qué pasa cuando en una consulta os encontráis a esta persona que no responde a lo primero, tampoco a lo segundo, tampoco a lo tercero, y os veis un poco obligados a tomar decisiones a veces complicadas? Como un médico que tiene como función curarnos asume estos casos complicados de Meniere que todos sabemos que existen? Bueno, Complicado. eso es la medicina, Roberto. Eso es la medicina. Tú piensas que somos otorrinos, aunque estemos dedicados más al tema de los vértigos, pero somos otorrinos, lo cual quiere decir que vemos también otras patologías. ¿Qué haces cuando te encuentras a un paciente con un cáncer de laringe que desborda todos los márgenes quirúrgicos y que es intratable y que es inoperable y que no podemos hacer nada con él? ¿Cómo le dices a ese paciente que se te va a morir? Pues haces lo que puedes. Haces lo que puedes. Obviamente, con todos los pacientes, si lo puedes curar, intentas curarlo. Si no puedes curarlo, alívialo. Si no puedes aliviarlo, ayúdalo. Y si no puedes hacer nada más, pues simplemente acompáñalo. Estate con el paciente, intenta aliviar lo que puedas y no lo dejes solo. Afortunadamente, esos casos desesperados que no hay manera de hacer nada con el paciente, que le hagas lo que le hagas va mal, que has llegado al máximo de agresividad y el paciente sigue estando mal, o te encuentras con una serie de barreras que te impiden hacer determinados tratamientos, pues llega un momento en que eso tienes que decir así al paciente: mira, hemos llegado al techo terapéutico, hasta aquí hemos llegado y lo único que podemos hacer es tratamiento, sintomático, puro y duro, y aguantar el chaparrón como podamos. Pero vamos a estar aquí contigo y no te vamos a abandonar, y en el momento en que podamos hacer algo más, pues intentaremos hacerlo. Eso es la medicina, Roberto. Bueno, esa es la vida más que la medicina. Esa es, yo al hilo de lo que comentaba el doctor Oliva, claro, entonces imagínate los especialistas que se dedican a oncología, que tienen que verlo mucho más a menudo este tipo de, pero en fin. En relación a esto que estábamos hablando de los tratamientos, había una consulta que hablaba sobre el nuevo enfoque de la descompresión del saco endolinfático para pacientes bilaterales. ¿Nos podríais informar sobre este antiquísimo, este procedimiento quirúrgico, pero si hay alguna novedad al respecto? Pues miren, yo la verdad es que no tengo experiencia en las descompresiones de saco endolinfático. La realidad es que, y no me encanta decir en mi experiencia porque pues siempre habrá más experiencia que la mía, pero los pacientes que he tenido con descompresiones del saco endolinfático, o más bien los que me han ido a buscar, es porque han tenido descompresiones del saco endolinfático que no han funcionado. Hay evidencia, igual, pasámonos en los 2/3. 2/3 pueden llegar a mejorar y los otros no. Puede ser una opción en términos de que es una cirugía que preserva la audición. Pues sí, sí la preserva. De ahí a que sea o sea, como que sea la diferencia del negro y lo blanco para controles de crisis, probablemente ahí es donde les duela. Lo que pasa es que en un paciente bilateral, generalmente no podemos irnos con ablaciones vestibulares. ¿Qué es esto? Una forma de detener las crisis es destruyendo la función vestibular del oído, ¿sí? El problema es que, a menos que hagamos un procedimiento que se llama neurectomía, que es
un procedimiento bastante complejo desde el punto de vista porque hay que entrar a la cavidad craneal, a cortar los nervios vestibulares y preservar el nervio coclear, el nervio de la audición. Digamos que la mayoría de las situaciones ablativas, destructivas del oído, ponen en cierto riesgo la audición. O sea, cuando se pone gentamicina, si bien la gentamicina es la que menos tóxica para la audición es, de todas maneras corremos un gran riesgo de que la audición se lastime. Entonces, en un caso unilateral, por ejemplo, un paciente con Meniere de un solo lado, que ya de por sí, por la misma enfermedad, ya tiene poca utilidad auditiva, a lo mejor la decisión de poner gentamicina es mucho más simple. El problema es cuando tienes un paciente con un Meniere bilateral. ¿Por qué? Porque una es la parte de la audición, o sea, cómo le vas a poner en riesgo la audición de los dos lados. Y la otra situación es que cuando tienes un paciente con Meniere unilateral y le destruyes un oído, va a tener un vértigo espantoso durante varios días, que eso, de hecho eso indica que funciona la gentamicina. Y no es tan común que quede con osilopsia. Osilopsia es un término que usamos para cuando los pacientes mueven la cabeza y se les mueven las cosas, y esto es por deficiencia de la función vestibular. Cuando volamos un oído, el otro lado es muy llevadero en cuanto a que se puede rehabilitar con cierta facilidad y el paciente simplemente le quitaste las crisis. El problema es que cuando se hace ablación de los dos lados, al paciente le dejas una osilopsia espantosa. O sea, se le cambia, llamémosle así, el tener crisis de vértigo porque cada vez que mueve la cabeza se le mueve el mundo y todo se pone borroso. Entonces, cuando hablamos de Meniere bilateral tenemos que contemplar estas dos cosas. Los tratamientos agresivos que te ponen en riesgo la audición, los tenemos que, o sea, no es tan simple tomar las decisiones porque no puedes dejar al paciente sordo bilateral, evidentemente. Y la otra cosa es que a diferencia del Meniere unilateral, si decidieras hacer un tratamiento destructivo de la función vestibular, le vas a dejar otro problema, que es una vestibulopatía bilateral y que yo he tenido pacientes que desafortunadamente a alguien se le ha ocurrido ponerle gentamicina a dos oídos y si bien es cierto, ya no tienen crisis, no sé si es peor o mejor, porque eso puede ser pues muy, muy subjetivo. Pero digamos que ahora, en vez de antes de tener crisis y estar bien entre las crisis, ahora está permanentemente mareado a todas horas. Sin crisis, no da de vueltas, pero mueven la cabeza y sienten que el mundo se les mueve. Entonces, pues yo no tengo experiencia ciertamente en las descompresiones de saco endolinfático. Yo no las recomiendo a mis pacientes como que busquen a alguien que se las haga, pero no sé, Manuel, tú Yo no la recomiendo tampoco. Es una de las opciones en el caso bilateral. A lo mejor funciona, a lo mejor no, pero por lo menos no te va a destruir la función del oído. De todas las opciones quirúrgicas es una de las más conservadoras. Sí es cierto que cuando tienes un caso bilateral, que el paciente lo está pasando realmente mal y está teniendo una crisis detrás de otra, el paciente acaba diciéndote, mira, hazme lo que sea, déjame como sea, pero quítame esta crisis de vértigo. Me quede con las secuelas que me quede, pero quiero dejar de tener estas crisis de vértigo. Quizá en esos casos serían los que sí, pues te pueden meter a una cirugía más destructiva en el Meniere. Quizás el problema se vaya, si no solucionando del todo, paliando cuando se acaben de desarrollar los implantes vestibulares. En lo cual, pues sí, pues un implante vestibular, un dispositivo que vaya a sustituir al laberinto posterior, la parte del equilibrio del oído interno. Podríamos a lo mejor llegar a destruirlo, pues por ejemplo, con la gentamicina o con una laberintectomía o lo que sea, y sustituirlo por este dispositivo, con lo cual el paciente, pues, teóricamente, debería dejar de tener crisis de vértigo, pero le dejamos también un dispositivo que le haga las funciones del oído interno. Ya puestos a echar a volar la imaginación, pues mira, pues le pones el implante vestibular, el implante coclear y ya oye y mantiene la audición. Eso probablemente sea parte del futuro. No creo que sea tampoco la solución definitiva. La solución definitiva probablemente venga a través de la medicina genética, de la edición genética, de las células madre y cosas de ese tipo, pero por lo menos es una vía de investigación que podremos tener con estos pacientes. Perfecto.
¿Vas con la siguiente pregunta? La última, Alberto? Juan Pedro. Eh, teníamos... bueno, nos quedaban un par de preguntas. Una yo creo que es muy rápida, que nos preguntaban qué información actual y en qué fase está el medicamento, el OTO 104, el famoso OTO 104. Miren, yo hasta que leí las preguntas, a ver, ya lo había escuchado, más como en internet, más que honestamente como en congresos médicos de la especialidad. Me metí a investigarlo un poco, me parece que están en la fase 3. Ahora, yo no sabía qué era y por lo que entiendo es una dexametasona en gel que tiene más como, o sea, como de liberación sostenida en las infiltraciones intratimpánicas, ¿no? Entonces, o sea, la idea es, creo que la idea es buena desde el punto de vista de que ciertamente uno de los problemas que tenemos cuando infiltramos cualquier tipo de medicamentos en el oído medio es que pues el oído medio está diseñado para vaciarse hacia la garganta. Entonces, cuando nosotros ponemos un medicamento, realmente lo estamos poniendo en el oído medio y queremos que pase al oído interno. O sea, es como algo tópico, es como ponerse una crema. O sea, tú pones una cosa y esperas que se meta. Entonces, por ejemplo, a los pacientes cuando les hacemos infiltraciones, pues no les indicamos que no deben de tragar, ni siquiera saliva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tragan saliva, hagan en cuenta que es como jalarle al baño, o sea, se vacía el oído medio. Entonces, una manera a lo mejor si uno va a hacer una infiltración de dexametasona con algo que tuviera una liberación prolongada, pues suena a buena idea, no lo veo mal. A lo mejor, y eso es lo que creo que también es importante, no creo que vaya a ser la panacea desde el punto de vista de que, pues sí sabemos ya lo que hacen los esteroides en las enfermedades del oído medio, digo, del oído interno. O sea, no creo que sea nada muy diferente. Ojalá y lo sea, y de verdad de corazón espero que lo sea, pero bueno, es una dexametasona de acción prolongada. No sé, Manuel, si en España hay algo así. No. Hasta ahora la información que tengo es lo que tú has dicho. Se añade también el que con todo este tipo de cosas tampoco estás nunca seguro de qué cantidad de medicamento es la que pasa al oído interno. Si difunde a todo el oído interno o si solamente se queda en la zona más cercana al oído medio, ¿no? A donde están las frecuencias más graves. No deja de ser un pequeño refinamiento de lo que se ha hecho hasta ahora. Básicamente ponerle dexametasona, ponerle un corticoide en el oído medio. Si eso va a añadir algo más o no a lo que ya tenemos hasta ahora, ya se verán los resultados de ese estudio. Personalmente no he visto que hayan publicado tampoco muchas cosas. Cuando no se publican resultados, una de dos. O es estrategia de marketing, esperando para sacar el producto ya preparado y comerse todo el mercado, o el otro extremo, o que no están obteniendo resultado ninguno, que es otra posibilidad. En cualquier caso, habrá que ver a la finalización del estudio, a ver qué resultados sacan antes de poder poder decir más conclusiones. Pues para acabar las preguntas que hemos recopilado de todos los socios de los diferentes países, es un tema que preocupa sobre todo en los últimos 3 años, que es el tema COVID. Nos preguntan si las vacunas aumentan los síntomas del Meniere, si es recomendable ponerse una dosis de refuerzo. Y simplemente es eso, si se sabe, si ha salido algún estudio que verifique que nuestros síntomas pueden empeorar. Con el COVID, con la enfermedad, ¿no? Lo que yo he visto hasta ahora con esto, después de 3 años de pandemia, solamente tengo un paciente en el cual creo que sus síntomas están provocados por el COVID. Solamente un paciente. Y recuerdo otro que estoy con muchas dudas. Publicaciones han salido de todo. Probablemente en toda la historia de la medicina creo que es la enfermedad que ha publicado más, que ha provocado mayor número de publicaciones de todo tipo en menor número de tiempo.
Relación, no de la vacuna, relación del COVID con síntomas del oído. Yo creo que todos podemos decir que hemos visto pacientes que desde que están con el COVID, que desde que pasó el COVID, pues tiene acúfenos, pues se nota que escucha algo peor, que parece que tiene mareos, pero también es cierto que ahora estamos todos obsesionados con el COVID y que ahora se tiende a echarle la culpa de todo al COVID. Luego, cuando lo miras de forma más objetiva, no puedes demostrar que realmente el COVID esté provocando esos síntomas. Ojo, el COVID afecta a estructuras neurológicas, entre ellas el oído. Es posible que el virus del COVID afecte al oído interno, pero no estamos viendo, por lo menos yo no estoy viendo tantos casos como para decir que sea una epidemia otológica también. Con respecto a la vacuna, si con pacientes que han pasado el COVID apenas he encontrado pacientes que pudiera achacarse de sus síntomas a eso, con la vacuna no he encontrado ninguno. Todos los que he venido, pues me ha impresionado más como ansiedad o cosas de ese tipo. En cualquier caso, valoremos la gravedad de una enfermedad y la gravedad de otra. Por un lado tenemos la enfermedad de Meniere, que sí, es incapacitante, fastidia muchísimo, le puede cambiar la vida al paciente por completo. Por otro lado tenemos la neumonía por COVID, que no es que sea grave, es que te mata. Es que te mata, ¿no? Y bastante mal lo hemos pasado con el COVID. La evolución de la pandemia ha cambiado radicalmente, como de la noche a la mañana, a raíz de que salieran las vacunas. Entonces está claro, hay que vacunarse. Hay que vacunarse, y así se lo digo a todos mis pacientes. Sí, Jorge, no sé si tú piensas completamente de algo acuerdo. parecido. Cuando llegaban mis pacientes en la pandemia, así como de, oye, y me vacuno, yo les decía exactamente lo mismo. Le digo, mira, pues el Meniere te dará crisis. O sea, no te puedo decir que no vas a empeorar, tampoco lo sé. Pero sí te puedo decir que tienes menos probabilidades de morirte si es que te vacunas, ¿no? Ahora, si me vienes a preguntar como queriendo tener un pretexto para no vacunarte, no va a salir por ahí. O sea, yo te voy a decir vacúnate, no importando que empeores. O sea, porque estamos tratando dos cosas completamente diferentes. Y ahora, creo que además ahorita, pues, ¿a cuánta gente no ya le ha dado COVID o cuánta gente no ya está vacunada? ¿No? Es ya ahorita ser como situaciones de asociación en algo ya tan común. O sea, es casi así como de, es que, no sé, o sea, es como si le echas la culpa porque sale el sol te enfermas. O sea, pues es que sale todos los días. O sea, ya es tan común que ¿cómo podrías asegurar que sí o no hay relación? Yo igual que Manuel, yo no vi algo diferente. Probablemente si acaso los pacientes y no sé si porque ahora ya los medía, las hipovitaminosis D de los pacientes con BPPBs, porque la gente no se asoleaba, y eso pasaba en el primer año de la pandemia. Pero particularmente los pacientes con Meniere nunca vi o nada que me llamara la atención que se ultra descontrolaron ni por la enfermedad ni por las vacunas. Y por las vacunas menos todavía. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por responder a las preguntas que nos han trasladado las personas interesadas. Creo que ahora... Bueno, pues les decía, primero, un agradecimiento por la invitación a ASMES. La verdad es que yo solamente los conocía de escucharlos, pero nunca había estado en algún evento. Creo que admiro mucho lo que hacen. Es una de las asociaciones más organizadas y que ponen más énfasis en informar a sus asociados justamente acerca de esta enfermedad. Esta enfermedad, como muchas otras, pero particularmente esta, una parte importante del tratamiento es que el paciente esté bien informado. Eso es crucial. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está bien informado, entiende muchas de las cosas que nosotros hacemos y que de verdad ningún médico no quiere que un paciente no mejore. Para eso estudiamos, para eso estamos. Entonces, cuando un paciente está bien informado, sabe que lo estás acompañando en su camino y que bueno, si por nosotros fuera, ojalá ya la primera todo pegara, pero muchas veces no pasa. Y si no pasa, pues eso no quiere decir que ni somos malos, ni no nos interesan, y que somos insensibles. La realidad es que no.
O sea, nos frustra tanto como al mismo paciente cuando damos un tratamiento y vemos que no mejora, ¿no? Y la verdad es que este tipo de actividades que se hacen, ojalá y sirva para que los pacientes funcionen más como un equipo con sus médicos y que podamos llegar juntos a un mejor resultado. Somos los primeros interesados en encontrar un verdadero tratamiento eficaz contra esta enfermedad. Así que pues felicidades y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que gran parte de nuestro éxito reside en que nos hemos rodeado de unos excelentes colaboradores, como es el doctor Oliva, que nos ha acompañado y nos ha orientado desde primera hora y sigue haciéndolo, la verdad. Y bueno, nosotros tenemos unos cimientos bastante claros e intentamos ir en esa línea. Muchísimas gracias a los dos. Pues nada, gracias a vosotros. Un placer colaborar con vosotros. Gracias.